Bien. Muy bien, hermanos, hemos estado hablando, ya lo dijimos muchas veces, del libro de los Proverbios. Hoy tenemos un tema también apoyándonos en las enseñanzas de Salomón. Y esta, este mensaje se llama Aun cuando fuere viejo. Y vamos, gracias, vamos a hablar de trabajo o negligencia. Y para iniciar, tenemos que hacer otra vez un recuento pequeño acerca del libro de los Proverbios. Y ya hemos dicho que hemos estado hablando del principio de la sabiduría. Es tal vez el proverbio más conocido, lo hemos repetido en muchas ocasiones. También el segundo tema fue que Dios es quien nos da la sabiduría y que podemos pedírsela si así consideramos que debe de ser. Dice el libro de Santiago, cualquiera que no tenga sabiduría, demándesela a Dios porque Él nos la da de forma abundante. También dice que debemos buscar nosotros por nuestra cuenta la sabiduría, siempre pidiéndosela a Dios, porque es nuestra parte hacer procurarla. El que busca la sabiduría, dice el libro de los Proverbios, no solamente obtendrá la sabiduría propiamente, sino también tendremos muchos beneficios que hemos tratado de enumerar en todas estas prédicas. Y hemos oído de estos beneficios diciendo que la sabiduría, entender los principios de Dios, nos guardan como un escudo, nos brindan un mejor juicio, nos protege de ser engañados por personas astutas y nos ayuda a tomar mejores decisiones en nuestra vida personal. Si esta sabiduría realmente está con nosotros, entonces no vamos a ser esos ingenuos, esos despistados que van por la vida camino al precipicio sin siquiera darse cuenta de que todo puede tener algo de operación en nuestra contra si no estamos cerca de Dios. Vimos también que el que es sabio con esta sabiduría guardará los mandamientos de Dios porque estos nos van a dar vida eterna. Ser sabio, vimos en hace un par de semanas, incluye también saber honrar a nuestros padres como un testimonio, es decir, que la gente al vernos diga, tus papás hicieron un buen trabajo contigo, te educaron bien, te inculcaron los principios de Dios y eso es darle honra a nuestros padres. No debemos, decía la semana pasada Irán, procurar la riqueza la material, ni tampoco lamentar si estamos en pobreza. Ser sabios es tener a Dios como lo primero y que es mejor la plata que la sabiduría. ¿Me dicen amén? Hasta aquí es donde vamos. Bueno, mejor la sabiduría. Lo dije otra vez. Voy a empezar de nuevo. Nos hemos estado hablando del libro de Proverbios. Es la iglesia. Es la iglesia. Perdón, las distracciones de los físicos, los medios estos que nos apoyan. Además, ahí está bien escrito, ¿no? Mejor que la plata es la sabiduría, ¿sí? ¿Lo leí al revés? Bien, hoy veremos acerca del trabajo y la negligencia, de acuerdo a lo que nos dice el libro de los Proverbios. El sermón pasado nos mostraba la sabiduría del libro en diferentes pasajes acerca de la riqueza y de la pobreza. Ya nos puso a leer muchas cosas, entendiendo que la riqueza y la pobreza pueden estar en nuestra vida, pero es más importante ser sabios, ¿no? Ahí está, ya entró.
No es importante entonces que tengamos o no posesiones materiales, que tengamos riqueza o que tengamos pobreza. Si tenemos el conocimiento de Dios, entonces esto debe ser considerado como gran riqueza espiritual. Hoy vamos a ver que el libro de Proverbios, que por cierto es el libro más práctico de la Biblia, nos dice en enunciados contrapuestos lo que tenemos que aprender de una forma muy clara y muy precisa. Si usted se toma el tiempo de leer el libro de los Proverbios, va a encontrar que nos dice una gran cantidad de cosas en palabras condensadas y que podemos meditar en ellas durante mucho rato, durante días incluso, y es una lectura amable, es una lectura rápida, práctica, y nos dice mucho acerca del trabajo y de la pereza. A manera de broma, o quizás un poco en serio, muchas personas piensan que el trabajo lo hizo Dios como un castigo. ¿Sí? Si alguien pensó en una cancioncita ligera que hay por ahí, el trabajo lo hizo Dios como un castigo. Es cierto, mucha gente piensa que la maldición del hombre al desobedecer en el huerto del Edén fue que tendría que trabajar. Pero no nos quiero decirles algo por principio de cuentas, el trabajo no es ningún castigo de Dios. La desobediencia de Adán y Eva produjo una maldición a la tierra. Cuando Dios se dirige a Adán, le dice, por causa de ti maldita será la tierra. Y vas a trabajar mucho para poder conseguir el fruto con el que te alimentes. Pero el trabajo no se maldijo nunca. El trabajo es algo que está en el plan de Dios. Verán lo que quiero decir. Al mismo tiempo, en el Génesis nos dice que Dios trabajó 6 días y descansó en el séptimo día. Entonces, si el trabajo fuera una maldición, Dios no está sujeto a la maldición. Así que quítese esa idea excusa de la cabeza. El trabajo no es un castigo. ¿Me dicen amén? Amén. Bien, con eso ya nos pudiéramos ir. Sin embargo, ¿sí? En lo antiguo se pensaba que un rey obviamente no tendría que trabajar. De hecho, los mandarines en China dejaban sus uñas largas y siempre tenían una posición muy cómoda porque los sirvientes se ocupaban de todo, el trabajo no era para ellos. Así que mucha gente pensaba que si Dios, el Dios de los hebreos, tenía que trabajar, no era tan poderoso como decía. Pero lo que quiero subrayar es que la palabra dice que 6 días trabajó y que descansó en el séptimo día. Y mucho tiempo después Jesús nos dice, mi Padre hasta ahora trabaja. Y dice, y yo también trabajo. Así que díganme, ¿dónde está la excusa para que algún cristiano no trabaje? ¿Sí? A otra parte de la Biblia dice, el que no trabaje, ¿sí? Que tampoco coma. ¿Sí? 3 años después de... Ya podemos trabajar, sí, bueno, pero... De vuelta bien. El trabajo, ¿sí? Es para todos. El que no trabaje, que no coma. Como a mí me gusta mucho comer, entonces trabajo. Jesús le dice a la gente que lo quiere escuchar, hasta hoy mi padre trabaja y yo también trabajo. Y esas son posiciones claramente definidas, posiciones que tenemos que entender dentro de la Biblia. Este trabajo que tenemos a veces puede hacerse muy pesado. Pero es que en el mundo caído en el que vivimos nosotros después del pecado, el trabajo generalmente se hace algo pesado por la necedad misma del hombre, por las condiciones que hay alrededor de todos nosotros. El trabajo pesado, póngame atención, produce lo contrario en muchas personas, una tendencia a la pereza. Y esta tendencia a la pereza es también cuestionada por el libro de los Proverbios. Así como la semana pasada se nos decía que la riqueza es una cosa, la pobreza es otra cosa, pero la sabiduría de Dios puede estar en ambos extremos de esta línea. Aquí el trabajo se nos recomienda, pero también se condena la pereza. El Proverbios 6 dice un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar un poco las manos para dormir, así te sobrevendrá como un merodeador tu necesidad o vendrá tu necesidad como un hombre armado. Esta situación es que si no te pones a trabajar, si eres perezoso, esto te va a alcanzar más tarde o más temprano. Ni mucha riqueza, ni mucha pobreza, sino contentamiento con lo que tenemos, es lo que estamos aprendiendo en el libro, ¿sí? Trabajar para tener lo poco que podamos tener o lo mucho que podamos tener. Esto no implica que nosotros debamos desviar nuestra atención. ¿Qué quiero decir? No es malo tener mucho, no es malo tener planes, desear una vida mejor no es malo. Está bien hacerlo. Sin embargo, si ponemos esto
como el primer objetivo de nuestra vida, empezamos a caer en un error porque nos desviamos de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Me dicen amén? Así que si usted tiene deseos de una vida mejor, está perfecto. Si usted tiene mucho empeño en levantarse temprano, está bien, siempre y cuando no sea el único objetivo de su vida. ¿Me dicen amén? Entonces, hermanos, con esa medida también podemos decir que en el extremo contrario, el trabajo intenso, el trabajo puede producir un deseo insano de progreso, lograr y lograr y lograr. Y este exceso de trabajo, ponemos nuestra seguridad en el trabajo y en los recursos acumulados en lugar de poner nuestra esperanza en Dios. ¿Me dicen amén? Ahí es donde está el problema, cuando confiamos en las riquezas materiales para tener una mejor condición de vida, olvidando que Dios es el que nos ofrece esa garantía de seguridad. Proverbios sigue diciendo muchas citas, las voy a leer así. Para avanzar, el alma de los diligentes se enriquecerá. En todo trabajo hay fruto. El que labra su tierra se saciará de pan. Constantemente el libro de Proverbios nos está diciendo que si trabajas, tendrás también bendición y prosperidad. ¿Le dicen amén? ¿Sí? Al mismo tiempo va a decir otras muchas cosas. Por ejemplo, el alma del perezoso desea, ¿sí? Pero nada alcanza. El alma de los diligentes será prosperada. Estamos hablando aquí de un contraste entre ambas formas de vida, el que trabaja en exceso, el adicto al trabajo, y también el que no quiere hacer absolutamente nada. El hombre será saciado del bien, del fruto de su boca, y le será pagado según lo que trabaje, según la obra de sus manos. Insisto, en este mundo caído a veces no es exactamente proporcional. Hay gente que trabaja mucho y gana poco, hay gente que prácticamente no trabaja mucho y gana mucho. No es proporcional, pero la recomendación es que las dos cosas pueden producirse y que lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar, porque si somos diligentes en esto, ciertamente dice, los planes del diligente conducen a la abundancia. Y vean este último que me llamó mucho la atención, las riquezas de vanidad. ¿Qué creen que quiere decir las riquezas de vanidad? Las riquezas fáciles, ¿sí? O las riquezas deshonestas, ¿sí? Como dicen los americanos, easy comes, easy go. Los que no sepan inglés lo siento mucho, yo tampoco puedo traducir, pero eso es lo que dicen los gringos. Si viene fácil, se va fácil, eso es lo que quiere decir. Es decir, si tú obtienes mucha riqueza fácilmente, es probable que la pierdas. No quiero entretenerme mucho en esto, pero hay empresas familiares que prosperan bajo la mirada del patriarca, del que inició todo, y decrecen alarmantemente cuando quedan en manos del hijo, del junior, del que nunca aprendió a hacer nada. ¿Me dicen amén? ¿Sí? ¿Perdón? El asunto es que a veces estas riquezas rápidas o estas riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Aquel que se preocupa por su trabajo, entonces aumentará sus ganancias. Sin embargo, y continúa el libro diciendo, el que tiene mano negligente empobrece. ¿Sí? Diligencia y negligencia. ¿Quién me dice que es diligencia? Trabajar bien hasta terminar lo que se empieza, trabajar cuidadosamente, poner atención en lo que se está haciendo, poner inteligencia en lo que se está haciendo, trabajar conscientemente, con los ojos abiertos, con planeación, eso es diligencia. Y negligencia es lo contrario. ¿Alguien quiere ponerlo en palabras? Trabajar sin cuidado, no prestar atención. Ser descuidados. Prácticamente ser descuidados, indolentes, como que no le hace, ahí se va, ¿sí? Esa es la frase mexicana. Como sea, no hay problema. En medicina hay un término que ustedes seguramente han escuchado que se llama negligencia médica. ¿Cuál es el punto de la negligencia médica? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se acusa a un médico de haber sido negligente? ¿Porque se equivocó en el diagnóstico? No. Nadie sabe todo. Puede cometer un error, es humano, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué se acusa a un médico de ser negligente? Porque no puso atención. Porque no hizo lo que otro médico, cualquiera, hubiera hecho. Porque dijo, ahí se va, no lo pidas el examen, al cabo no lo necesita. No necesitas pedirle un examen de control, pues ¿qué tiene?
ese médico es un médico negligente, y eso se le puede acusar. ¿Me dicen amén? ¿Sí? En tanto que otro médico que sigue los puntos como deben ser, hubiera sido cuidadoso en hacer esto y aquello y no es acusado de negligencia. ¿Por qué? Porque aunque el resultado sea desfavorable para el paciente, el médico hizo lo que tenía que hacer. Lo que dice el colegio de médicos, lo que dice la práctica médica, lo que dicen los conocimientos actuales. Pero un médico negligente puede decir, no, hombre, eso no es cierto, no lo hagas. Y cuando venga el momento de enjuiciarlo, va a decir, ¿por qué no hiciste todo? Y la única respuesta va a ser un encogimiento de hombros y decir, pues o se me pasó, o lo dejé, o no supe qué hacer. Eso es negligencia. Y aquí lo que vamos a decir es que el que tiene mano negligente, el que se descuida, empobrece. Así de simple es la sabiduría de Proverbios. El camino del perezoso es como un seto de espinos. Es difícil, pero la vereda de los rectos es como una avenida. Es más tranquilo. Si pones atención en lo que estás haciendo, tendrás menos cosas que lamentar. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Estamos en contexto, estamos entendiendo de qué se trata lo que nos dice el libro. Es bastante simple. Si trabajas, tienes, si no trabajas, pierdes. Así que es así de simple. El perezoso no hará a causa del invierno. ¿Sí? Pedirá pues en la siega y no hallará. Es lo mismo. Si ponemos atención, si meditamos en ello, vamos a entender una sabiduría bastante clara. Hombre necesitado será el que ama el deleite. Ponga atención. ¿Sí? Escuché una vez a un japonés que es el dueño de los productos estos que se llaman Yakult. ¿Saben de quién hablo? Sí, unos como yogurcitos así que se venden muy popularmente. Bueno, él decía que cuando empezó su empresa, ahora internacional, estuvo 20 años al frente de esa empresa y él se asignó un sueldo como todos los demás empleados de su empresa. Y también dice que nunca se compró un auto nuevo, que nunca hizo grandes gastos, que no se compró un departamento en un lugar de lujo, que no vacacionó de forma desordenada, sino que se dedicó a trabajar por su empresa. Y una vez conseguido el éxito que él buscaba, entonces empezó a disfrutar de lo que es el producto de su trabajo. No entiendo, decía aquel hombre, cómo aquí mucha gente abre una empresa y lo primero que hace es asignarse un sueldo de privilegio, porque yo soy el director. ¿Me dicen amén? Empiezan a enviar a sus hijos a escuelas, grandes colegios, a tener grandes gastos, a comprar autos de lujo, a comprar propiedades, a hacer cosas que hacen que la empresa no crezca lo que debería, ¿sí? Sino que viene a empobrecer por estos gastos excesivos. Él, en la mentalidad japonesa, decía, ¿cómo es posible que estas cosas pasen? Necesitas poner atención hasta que tu empresa sea autónoma, hasta que tu empresa produzca, entonces puedes empezar a pensar en tener algunos beneficios. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Y él estaba diciendo, aquel que ama los placeres, tengo dinero, ya tengo mi empresa, voy a hacer esto. El que ama el deleite, el que ama el vino, entiéndase, y los ungüentos, o sea, todo lo que es placentero, dice aquí, no se enriquecerá. ¿Me dicen amén? Ahora tome en cuenta que este consejo está escrito hace ¿cuántos siglos? Muchos. Y esto ya es un principio, una premisa que ahora, aún en el mundo de los negocios, prevalece. ¿Qué quiero decir con esto? Dice, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. La gente ofrece una excusa para su pobreza. Dice, no, es que otros tienen más suerte. No, es que otros utilizaron la fortuna de sus papás. No, es que otros tuvieron esta fortuna, esta capacidad, esta idea, este chispazo que los tiene ahora en una buena posición económica. En su opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. ¿Ya tenemos una idea de lo que quiere decir todo esto? Pues ahora bórrenla por completo. Me esforcé para que lo entendieran, pero ahora quiero que borren todo esto. Aquí hay algo muy simple que encontré en el libro de los Proverbios. Ponga atención. ¿Qué dice? ¿Qué les pareció el consejo del propietario de Yakult? Empezaron a hacer ustedes sus propias elucubraciones y decir, oye, es cierto, si yo tengo mi empresa, entonces, ¿sí o no? Levánteme la mano. ¿Quién hizo planes personales? ¿No? Qué bueno, porque no es una charla de economía.
Pero la Biblia nos dice, hermanos, algo más en el libro de los Proverbios: no trabajes por ser rico, desiste de tu propia sabiduría. Y el mundo actual, hermanos, nos lleva a pensar que el éxito consiste en tener un auto de último modelo, en tener dinero en el banco, en Suiza, inversiones, lo que sea, o tener una buena posibilidad de invertir en bolsa, una posibilidad de conocer el mundo. Esto es el éxito según el mundo actual. ¿Me dicen amén? Vean lo que dice Jesús. Trabajar, ¿qué dice ahí, hermanos? No por la comida. Cámbienlo y pónganlo, no por lo material. Trabajar no por lo material, por lo que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Me dicen amén? Amén. ¿Qué dice ahí? No trabajen por lo material. Pregúntanos, ¿somos diligentes en esto o somos negligentes en esto? Somos negligentes en lo material cuando no trabajamos, cuando nos dedicamos a la pereza, cuando no aramos el invierno, cuando no somos como la hormiga que trabaja todo el invierno, cuando no hacemos lo que debemos hacer materialmente. ¿Qué somos? Somos negligentes. Pero Jesús dice: trabajen por lo espiritual. Trabajen por lo que el Hijo del Hombre os dará. Pregunto, hermanos, ¿qué tan diligentes somos en lo espiritual? ¿O acaso somos negligentes? Eso es lo que quiero analizar. El trabajo, la riqueza, la posesión material, la pereza, es una enseñanza fácil, hermanos. Eso es para niños de primaria o recién llegados a la iglesia. Y no veo aquí muchos nuevos el día de hoy. Todo esto, hermanos, tenemos que analizarlo. Más tarde o más temprano. Trabajar en lo espiritual, hermanos, en obtener la sabiduría de Dios, en procurar la sabiduría, esto sí que aprovecha más que el oro y la plata. Debemos ser conscientes de que tenemos mucho trabajo pendiente, porque lo espiritual es más importante que lo material. ¿Me dicen amén? Entonces, diligencia es cierto, es trabajar bien hasta terminar. ¿Qué estamos haciendo trabajando en lo espiritual? Tal vez estamos sentados, tal vez pensamos que es invierno y que no tendríamos que esforzarnos demasiado. La negligencia, hermanos, es descuido. ¿Qué tanto estamos descuidando nuestra labor espiritual? ¿Qué tanto estamos acercándonos a hacer siquiera un buen trabajo? ¿Qué tanto nos preocupa que esta pereza espiritual nos llegue a alcanzar y nos empobrezca? ¿De qué se trata? ¿Se trata de dinero? No, no se trata de dinero, se trata de trabajo. Y se trata de trabajo espiritual. ¿En qué cree usted que trabaja Dios? Dice Jesús: hasta el día de hoy mi Padre trabaja. ¿En qué? La Biblia dice: no te preocupes, Israel, porque el que te cuida ni siquiera parpadea. Amén. ¿En qué trabaja Dios? En cuidarnos, en darnos bendiciones, en darnos lo que necesitamos. Y nosotros, hermanos, ¿en qué trabajamos? Estamos buscando un negocio tipo un millennial, un negocio donde abras y tú seas el jefe, un negocio donde tengas un buen salario y tú compres tu auto porque te lo mereces. ¿En qué estamos trabajando, hermano? Si estamos trabajando en lo material, estamos perdiendo tiempo. Necesitamos poner atención, como dice Jesús: trabajar no por la comida. ¿Me dicen amén? Así que piense un momento y haga un espacio en su agenda, en su vida, porque tenemos trabajo espiritual. No debemos de ser negligentes espiritualmente. La palabra de Jesús dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús responde y les dice: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él envió. ¿A cuántas personas les ha hablado usted en el último año? ¿Qué tanto ha trabajado usted con alguna persona para llevar el evangelio? ¿Está siendo diligente o está siendo negligente? ¿En cuántas personas, si le pido ahorita que me haga una lista, puede pensar que necesiten el evangelio hoy?
¿En quién piensa usted si le digo, a quién te gustaría llevarle y presentarle el Evangelio de Jesús? ¿Qué tanto está dispuesto a invertir en esa empresa? Decirle, hermano, Jesús te ama, es hacer que la persona se sonría, porque son palabras que no usamos regularmente. Pero decirle, hermano, sé que tiene necesidad, te quiero invitar a la iglesia, yo me he sentido bien en la iglesia. ¿Qué tanto está usted dispuesto a trabajar con diligencia y a dejar de ser negligente en esta empresa que Jesús nos dice que crean en quien Él ha enviado? Verán, hermanos, no es poca cosa, no es una cosa pequeña pensar que no es trabajo nuestro. Es algo grave pensar que no es trabajo nuestro. Sí es trabajo nuestro. Pónganme atención, les voy a poner un ejemplo, está en Primera de Samuel. Estos eran los hijos de Elí, sumo sacerdote de aquel tiempo. Si recuerdan, cuando Dios le dio al pueblo herencia de tierra, le dijo a los levitas, a los hijos de Leví, que era hijo de Rubén, que era el primogénito de Abraham, que era el primogénito de Israel, perdón. Abraham, y luego Isaac, y luego Israel, Jacob, Israel. Y Rubén era el primero. De él estaba Simeón, estaba Leví. Este hombre, Leví, cometió un error y no le fue permitido que como primogénito llevara esta investidura, sino que fue, digamos, degradado, y Dios le dijo, ¿sí?, que él no iba a recibir ninguna tierra, que iba a ser sacerdote y que toda su tribu iba a estar dispersa entre las otras tribus y que iba a encargarse de lo que había que hacer en el tabernáculo. ¿Por qué digo esto? Porque los hijos en descendencia de Aarón iban a ser sumos sacerdotes. Elí era hijo de Aarón y tenía una línea sacerdotal importante, era sumo sacerdote. Era de los que podían entrar en el lugar santísimo una sola vez al año, pero podía entrar ahí y estaba representando al pueblo delante de Dios. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Eso es muy sencillo de entender. Si lo pensamos, era el que entraba, pero había muchos otros sacerdotes. En ese tiempo, Elí, que era el sumo sacerdote, tenía 2 hijos. Vean lo que dice aquí, hermanos, porque estos hombres habían visto todos los milagros y las maravillas de Dios cuando los sacó de la esclavitud y los llevó por el desierto, y todos ellos habían visto todo lo que sucedía. Pero la palabra dice así de forma simple, léanlo conmigo. Los hijos de Elí, sacerdotes también, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Quiero que levanten las cejas así. Eran hijos del sumo sacerdote. Iban con el pueblo de Israel. Habían visto las codornices, habían visto la columna de fuego, habían visto abrirse el mar rojo, habían visto el maná, habían visto brotar agua de la peña, habían visto la serpiente de bronce, se habían librado de la mordedura de esos animales con solo ver aquel símbolo. Y no tenían, dice aquí, conocimiento de Jehová, siendo sacerdotes, y eso, hermanos, es negligencia espiritual de parte del hijo. ¿Me dicen amén? Vean lo que hacían. Era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Explico a continuación. Pero imagínense, había, según lo que Dios había dispuesto, diferentes tipos de sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo. Y algunos eran sacrificios por el pecado, otros eran sacrificios de redención, otros eran sacrificios por la culpa, y a veces eran animales grandes como un buey, a veces eran animales más pequeños como una paloma, a veces eran solamente oblaciones de harina, y todo eso se ofrecía a Dios en el altar, se quemaba ahí. Y Dios les había dicho a los sacerdotes, como ustedes no tienen tierra y no tienen nada de cultivo, se van a quedar con una parte de lo que todo el pueblo de Israel traiga a sacrificar. Y les dijo, se van a quedar con la paleta, el hombro del animal, ¿sí? Lo demás lo van a quemar. Y se quedaba en 3 partes. Uno era para Dios, la primera parte, las grosuras, ¿sí? Todo lo que era mejor del animal se quemaba completamente para Dios.
Alguna de esta parte se reservaba y se dejaba para los sacerdotes. Y entonces estos hombres, para el tiempo que estamos hablando, no mucho, sino 1 o 2 generaciones después de la indicación, lo que hacían, en lugar de quemar primero el sacrificio a Dios, ¿sí? O de quedarse solo con la paleta que les correspondía, ¿sí? Llegaba el criado del sacerdote con un gancho y sacaba lo que quería del sacrificio a Dios. Sigue leyendo. Y ese garfio de 3 dientes lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, lo sacaba, o de la marmita, todo lo que estuviera ahí. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todos los israelitas que venían así. ¿Tendrían comida, hermanos, o no? Eran diarios, muchos sacrificios, no quiero exagerar, solamente les voy a decir que eran muchos sacrificios de todo tipo y aquellos hombres se engordaban, va a decir más adelante ahí mismo en Samuel, comiendo todo esto. Pero no solamente, hermanos, habían cambiado la indicación de Dios, sino que abusaban al extremo. Siga poniendo atención. Asimismo, antes de quemar la grosura, ¿para quién dijimos que era la grosura? Para Dios. Era la parte más importante, era lo más sagrado, era el aroma que subía desde el templo y decía aroma de sacrificio, de incienso, de grosura de animal y de holocausto. Eso era agradable a Dios. No por el aroma, ¿sí? No por el olor de carne asada, no estoy imaginando otra cosa, sino porque el pueblo estaba obedeciendo lo que él decía. ¿Me dicen amén? Y era continuo, era mañana, tarde, era siempre que estaba presentándose el holocausto, Dios sabía que el pueblo estaba haciendo sacrificios y que estaba obedeciendo su palabra. Pero estas personas venían y decían lo siguiente, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. O sea, dame la parte de Dios antes de que le des a Dios. Dale al sacerdote. ¿Qué tal la corrupción? ¿Se entiende lo que quiero decir? Estaban robándole a Dios directamente, descaradamente en su casa. ¿Y saben qué hacían? Vendían la carne. Atrás decía carnicería del tabernáculo. Oferta, ¿sí? Carnicería Elí. Elí. Los hijos de Elí, carnicería. Perdón por el chiste, hermanos, pero es que es increíble que después de lo que había dicho Dios que se hiciera con solemnidad, estos hombres que eran adultos y que habían seguido el camino del sacerdocio, hicieran esto. No le daban su parte a Dios, se quedaban con lo que querían, quizás para preparar la carne como ellos quisieran, pero vean todavía el punto va muy al extremo, porque dice que si el hombre que iba a sacrificar respondía, quemen la grosura primero, hagan como Dios dijo. Vean la respuesta de ellos. Después que quemes, después de que le des a Dios, toma tanto como quieras. Pero él respondía, no, sino dámela ahora mismo. ¿Y qué otra cosa dice? El cártel de los hermanos, el cártel de Elí. O sea, me das lo que te estoy diciendo, dame la carne cruda, yo la voy a vender, voy a hacer negocio, tú dámela o la voy a tomar por la fuerza de los sacrificios reservados a Dios. La historia de la Biblia es enorme, es increíble cuando uno profundiza, dice, nunca me hubiera imaginado. Te imaginas a los sacerdotes cumpliendo su misión, te imaginas reverenciando, te imaginas alabando a Dios, pero no te lo imaginas robando en esta forma. Y más adelante, hermanos, ya no lo voy a leer más, pero más adelante, aquí mismo lo último que dice, era pues, ponga atención, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Me dicen amén? ¿Entendimos todo el contexto? Sí. Bueno, no solamente eso, hermanos. Elí más adelante le dicen, estoy oyendo cosas de ustedes, muchachos, por favor hagan caso. En este tono que lo dije, así se los decía. ¿Saben cuándo le hicieron caso a los hijos? Hijos, sé que duermen con las mujeres que cuidan el tabernáculo. Más corrupción. Sé que todo esto está mal, pero Elí, hermanos, no tuvo los arrestos para decirles a sus hijos, basta, dejen lo que están haciendo, o váyanse de aquí.
o pedirle a Dios qué iba a hacer con ellos. Dios no se tardó en decir, ¿sabes qué? Tus 2 hijos van a morir el mismo día. Y la línea sacerdotal será quitada de tu casa. Eso, hermanos, es negligencia espiritual. Esos muchachos no desarrollaron nunca temor de Jehová. ¿Me dicen amén? La pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad? Elí era el padre, así que es el responsable directo. ¿Me dicen amén? Y Elí era el jefe, porque era el sumo sacerdote. Y estos dos, como muchos hijos de papi, ¿sí?, se creyeron que ellos podían hacer lo que quisieran, porque ¿quién es el sumo sacerdote? Mi papá. Entonces puedo hacer lo que quiera. ¿Sí? 2 responsabilidades falló Elí, hermanos. Primero en el papá y segundo en ser el jefe. Y Dios lo castigó. Les pongo otro ejemplo. El pueblo, dice así, había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. ¿Sí? Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, el pueblo había servido a Jehová. Los cuales, esa gente, había visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Toda la generación de Moisés, recuerden, ¿sí?, no cruzó el Jordán. Nomás 2. Un premio para el que me diga cómo se llamaban. De los espías, el único que dijo, sí, podemos considerarles. Bueno, Josué. ¿Y quién más? Caleb. ¿Sí? Moisés hasta ahí llegó. Aarón también hasta ahí llegó. Dios les había dicho, háblele a la peña, y no le hablaron, le pegaron a la peña, y Dios dijo, bueno, está bien, si quieres hacer lo que tú quieras, hasta aquí no vas a entrar. ¿Qué dice el Éxodo, hermanos? Porque yo soy tu Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. ¿Me dicen amén? Hemos olvidado esta generación, hermanos, que Dios es fuerte y que Dios es celoso. Pensamos que Dios es papi, es nuestro papi, y entonces podemos pedirle y esperar que nos llene de bendiciones y que nos llene de prosperidad y de lujos y de riqueza. Y la gente dice desde los púlpitos, pídele a Dios porque Dios es el que te tiene que dar. ¿En serio? No perdonó a Moisés, hermanos. No perdonó a Aarón. No perdonó a Jesús. Me refiero a que no hizo las cosas con una sombra de variación. Dios, es justo, sin ninguna duda. Amén. Y estos hombres que estaban haciendo lo que querían no duraron mucho tiempo. Dios los hizo morir el mismo día. Y este pueblo que había visto las maravillas de Dios, dice que llegó un momento en el que Josué murió y todos los que habían ido a esa generación con él. Dice el siguiente verso, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo un muchacho de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. ¿Sí? Estas personas habían estado muy cómodos en las tierras y ya no veían las proezas que Dios había hecho en sus antepasados. Eso, hermanos, nos llevó poco a poco a ir abandonando la fe en Dios. Esta generación desconocía a Dios y también las obras de Dios. Los padres fallaron en transmitirle la fe en Dios. Cuando dice ahí que ellos no conocían a Dios, hermanos, no quiere decir que no conocían, que no sabían de Dios, sino que no tenían una relación con Él. ¿Me dicen amén? ¿Podemos entender la diferencia? Una cosa es conocer de Dios y otra cosa es tener una relación con Dios. Le pregunto, ¿conoce usted a Dios? Levánteme su mano. ¿Conoce a Dios? Espérese a otra pregunta, sea valiente. Levante la mano. ¿Conocemos todos a Dios? La otra pregunta, ya no me levante la mano si quiere. ¿Tiene usted una relación con Dios? Levante la mano. Una cosa es conocer a Dios y otra cosa diferente es tener una relación con Dios. Usted ve a la persona, ¿sí? La ve con una Biblia de 2 metros cuadrados y caminando y diciendo, Dios te bendiga, hermano. Y dice, ese tiene una relación con Dios. ¿Es cierto? No. ¿No será como el hijo de Elí? Algunas traducciones originales nos decían de los hijos de Elí que eran hijos de Belial. O sea, eran hijos del diablo directamente. Así les decían, así los conocía el pueblo.
¿Cuántos de nosotros, hermanos, no levanten su mano? Podríamos estar ahí, vestidos de cristianos, hermanos, y ser hijos de Belial. Podemos cabecear la pedrada, hermanos, pero es cierto. A veces estamos en el lugar donde queremos estar, pero nuestro corazón está lejos de Dios. La Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que, hermanos, si vamos a trabajar, hagámoslo con diligencia, no con negligencia, y trabajemos, ¿sí?, en nuestra propia salvación. No que la vayamos a ganar, sino que mejoremos nuestra conducta y nuestra relación con Dios. ¿Me dicen a mí? Después de que Josué murió, hermanos, vean lo que dice a continuación. Léanlo conmigo la primera parte. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Y qué dice enseguida, hermanos? Y se levantó después de ellos otra generación. ¿Qué cosa? Que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después de esto, hermanos, como no conocían a Jehová, ni habían visto ni respetaban sus obras, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué dice que hicieron, hermanos? Sirvieron a los baales. A la gente que Dios les había dicho, mejor expúlsenlos, tiren sus altares, no respeten estos dioses falsos porque no los conducen a nada bueno. ¿Qué hicieron, hermanos? Exactamente lo contrario. Quiero decirles, hermanos, que hemos sido llamados nosotros como cristianos a dejar herencia del evangelio a la próxima generación. ¿Me dicen amén? Amén. ¿Quién de aquí no tiene hijos? Ya te iba a preguntar si sí tenías. No, ok. ¿Quién de aquí no tiene hijos? Levanta su mano, quiero verlos. Ustedes dicen, esta predicación no es para mí, porque no tengo hijos. ¿No? Ahora, ¿quién de ustedes tiene hijos mayores, que ya sean adultos? ¿Sí? ¿Cuántos piensan ya es demasiado tarde para decirles a mis hijos lo que hay que hacer? No. Hemos sido llamados a dejar el temor de Jehová en la siguiente generación. Si no lo hemos hecho hasta ahorita, aún podemos hacerlo. ¿Me dicen amén? Amén. No escuché. ¿Me dicen amén? Amén. Y no solamente a los hijos, sino también a los familiares, a los primos, a los vecinos. Tenemos que dejar el nombre de Jehová en la siguiente generación. Ese es el trabajo. Y tenemos que hacerlo con diligencia, no con negligencia. Tenemos que hacerlo incluso, hermanos, con urgencia. Estas personas no conocían lo que Dios había hecho, ni lo que Dios había presentado delante de ellos, milagros, grandes obras, ¿sí? Y entonces se desviaron y sirvieron a los Baales, que sigue diciendo, el pueblo fue castigado por apartarse de Dios. ¿Sí? ¿Se lo merecían o no? ¿Cuál es el propósito del castigo de Dios, hermanos? ¿Hacernos sufrir? No, es un llamado para recapacitar y volver al camino de Dios. Así que si nosotros hemos estado alejados, si nosotros nos hemos sentido castigados por Dios, el propósito del castigo de Dios nunca es otro, sino buscar el arrepentimiento de aquel que está siendo disciplinado. Es decir, mira, te conviene volver a donde Dios está. ¿Me dicen amén? ¿Quién ha sentido que Dios lo ha castigado? Levante la mano. Porque Dios al que ama, castiga. Voy a preguntar otra vez. ¿Quién se ha sentido castigado por Dios? Los que no levantaron la mano, hermanos, lo siento mucho, pero Dios no los ama. Fuera de broma, Dios al que ama, castiga. Si no quiere la palabra castigo, cámbiala. Dios al que ama, disciplina. ¿Me dicen amén? Entonces, hermanos, ¿pensamos ser perfectos, que no necesitamos la disciplina de Dios? No. Debemos de saber que si algo no está totalmente bien en nuestra vida, quizás es Dios que nos está llamando al arrepentimiento. El pueblo fue castigado por apartarse de Dios, pero hermano, quiero decirle que este ciclo de maldad no es solo del pueblo de Israel, sino es un espejo de lo que sucede en nuestra vida, con el ser humano en general. ¿Sí?
Nosotros podemos ver continuamente que el pueblo era invitado por Dios. Yo quiero ser tu Dios y tú debes ser mi pueblo, o quieres ser mi pueblo, y luego se apartaban y volvían y se apartaban. Solo 3 generaciones, desde Moisés hasta Josué. Cuando sucumbió la generación de Josué, el pueblo estaba extraviado completamente. ¿Se puede creer? No. Y sin embargo ocurrió. Y eso no es negligencia espiritual. Los hijos de Eli, sacerdotes, negligencia espiritual, estaban perdidos, estaban corrompidos completamente. Y solamente sucedió en algunos años. ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿Sí? Que también nosotros como personas, siempre como seres humanos tenemos eso. En Romanos, Pablo escribe, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Una cosa es conocer de Dios, y otra cosa, hermanos, Tener una relación con él. tener una relación con Dios. ¿Sí? Entonces, necesitamos trabajar y no ser negligentes, porque esas personas profesando ser sabios se hicieron necios. Y dicen muchas cosas. Vean nuestro mundo aquí representado en estas palabras. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de un hombre corruptible. Ahora nuestros ídolos y a quienes seguimos son hombres, ¿cierto o no? ¿Sí? O son personas, por decirlo de alguna manera. Son los ídolos, son los influencers, son la gente que tiene algo que decir y la gente lo sigue, a veces lo sigue a ciegas. ¿Sí? Y también dice aves, cuadrúpedos y de reptiles representados en ese tiempo más que ahora. Pero también, ¿sí? Por lo cual Dios nos entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y esa es una bajada, una pendiente, una línea descendente donde la corrupción y el pensamiento del hombre lo lleva dando tumbos hacia abajo cada vez más marcados, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios nos entregó a pasiones vergonzosas, pues aún a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Este pasaje, hermanos, es una pintura de lo que sucede en nuestra sociedad actual. ¿Me dicen amén? Amén. Y nos dice exactamente esta decadencia, esta progresión descendente. Dios se revela a los hombres lo rechazan y se van más abajo. Adoran ídolos, son entregados a la maldad, al juicio, y continúan en esta caída que no se puede detener. En el tiempo de Josué, ¿cuál es el libro que sigue de Josué? Jueces. ¿Qué hizo Dios para tratar de detener esta caída intelectual y moral del pueblo? Puso jueces, pero esos jueces no podían hacer nada más que juzgar. ¿Sí? Y con el tiempo se descubre que el problema, tanto del pueblo de Dios como en el nuestro, no está en lo que hacemos, está en nuestro corazón. Si no cambiamos nuestro corazón, vamos a seguir repitiendo este patrón. ¿Me dicen amén? A veces estamos cerca de Dios, pero no cambiamos nuestro corazón y más tarde vamos a volver a estar lejos de Dios, ignorando, ¿sí? Volteados hacia otro lado, dejando con negligencia, ¿sí? La enseñanza de Dios. ¿A qué nos está llamando esta tarde esta plática, hermanos? A no ser negligentes, al trabajo, a ser diligentes y hacer las cosas bien hasta terminar. Toda esta depravación del ser humano está descrita aquí, representa el pueblo de Israel, nos representa a cada uno de nosotros. Los jueces, hermanos, poco podían hacer por nosotros, pero Dios tenía un plan. ¿Cuál es el plan, hermanos? Un juez que sí pudiera cambiar el corazón. ¿Me dicen amén? ¿Y cómo se llama? Jesús. Cuando vino el tiempo, dice la palabra, Dios envió a su Hijo. Y su Hijo, hermanos, sí puede cambiar nuestro corazón. Amén. Su Hijo con el Espíritu Santo puede cambiar nuestro corazón, puede enaltecernos para ya no necesitar a los sacerdotes, sino para llegar a la presencia de Dios y acercarnos confiadamente al trono de su gracia. ¿Me dicen amén? ¿Sí? ¿Cómo le hacemos, hermanos? Para pasar la estafeta a los que siguen. Tenemos que tomar en cuenta 2 cosas. Voy avanzando. La ignorancia bíblica, hermanos, pónganme atención, es un caldo de cultivo para la incredulidad y la rebelión. Si nuestros hijos, si nuestros vecinos y las demás personas no tienen conocimiento bíblico, son un caldo de cultivo
para la ignorancia y la rebelión. Levanten la mano. Es cierto. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora usted le pregunta a cualquier persona de secundaria o a cualquier persona, la justicia del estado de Chihuahua acaba de despenalizar el aborto. ¿Está bien o está mal? No les pregunto a ustedes, espero que todos contesten que está mal, ¿sí? Pero pregúntenle a las personas en la calle. Algunos no saben qué contestar, porque así es la generación de hoy. No solamente no conoce a Dios, sino no puede expresar su opinión, a menos que aparezca en Facebook, o a menos que alguien les envíe un meme o un tuit o lo que sea, donde les diga qué pensar, entonces les dan su opinión. Pero nuestros jóvenes están perdiendo la capacidad de pensar. Y entonces, lo que digo es la incredulidad, es decir, la ignorancia bíblica, no saber la posición de Dios, conduce a que la gente no sepa qué opinar. ¿Me dicen amén? Eso es nuestro trabajo. Decirle a las personas, la Biblia dice lo siguiente. ¿Están de acuerdo? ¿Me dicen amén? El desconocimiento de lo que Dios hizo en el pasado aleja a los hijos de sus creencias. Muchas personas piensan que es un mito lo de la Biblia, que es un librito de cuentitos, de historietas, y no es así, hermanos. Entre más profundicemos, vamos a entender mejor que toda la probabilidad está a favor y no en contra de la Biblia. Pero es nuestro trabajo también presentarlo y presentarlo de forma interesante y hablarlo con nuestros hijos. Bien se sabe, hermanos, que cuando un corazón está vacío de Dios, ¿qué dice, hermanos? Sí estamos. Otras cosas comenzarán a llegar. Cuando el corazón está vacío de Dios, otras cosas comenzarán a llenar. De una forma o de otra debemos decírselo a nuestros hijos. Si tu corazón está lleno de Dios, entonces nada más lo va a llenar. Pero si está vacío, cualquier cosa lo va a llenar. ¿Me dicen amén? Amén. Entonces, hermanos, tenemos que ver que si no se llena el corazón con la comunión con Dios, se llenará de la sociedad del mundo. Todo, cualquier cosa puede llenar el corazón de los jóvenes si no estamos ahí para decirles las cosas que Dios quiere que hagamos. ¿Es trabajo nuestro? Pregunto. Es trabajo nuestro. Ya están más grandes, ya no hacen caso, no le hacen. Hay que decirlo. ¿Me dicen amén? No lo sé. Amén. Amén. Hay que decirlo. ¿Por qué, hermanos? Porque esa es la posición que tenemos que mostrar y tenemos que estar convencidos de eso. Si usted dice, no, es que yo casi no sé de la Biblia, ¿no le hace? Sabemos lo que Dios quiere, ¿no? ¿Sí? Quizás no sabíamos de los hijos de Elí, quizás no sabíamos del gancho de 3 dedos, ¿sí? Pero sí podemos saber muchas otras cosas, como para decirle, Dios, hijo, eso está mal delante de los ojos de Dios. Eso está mal. Aunque tu generación crea que está bien, está mal. Y nos vamos a enfrentar a ellos, sí. Y vamos a chocar con ellos, sí. Pero luego de chocar con ellos, vamos a ir y vamos a orar por ellos a Dios. ¿Sí? Porque nosotros no estamos haciendo el trabajo de Dios, estamos haciendo el trabajo de educar a esos muchachos. ¿Sí? Nosotros sembramos, y dice la palabra, Apolos, ¿sí? Regó, ¿y quién dio el crecimiento? Dios. Dios del crecimiento. Entonces vamos a decirlo y vamos a esperar que Dios sea el que dé el crecimiento. La generación anterior creía un poco, a medias, no tan bien. Recuerden que le reclamaban a Moisés toda clase de cosas. Y luego la otra creía más o menos, y luego la otra dejó de creer completamente. Así somos nosotros a veces. A veces estamos lejos de Dios por semanas, por meses, por años. ¿Sí? Aunque estemos aquí. Conocemos de Dios, sabemos que nos conviene, sabemos que estamos aquí, hablamos, cantamos, predicamos, pero estamos lejos de Dios. Y la Biblia dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dicen amén? Amén. ¿Sí? Y dice también, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, porque va a llegar un momento, hermanos, en que no lo podamos encontrar. Así que el arrepentimiento es ya, es ahora. Y la decisión de trabajar y ser no negligentes, sino diligentes, es lo que tenemos que hacer. Termino. La salvación, hermanos,
no es un asunto que se da por transferencia. Usted puede ser una persona muy proba, una persona que no tiene falla, una persona limpia delante de la imagen de sus hermanos, pero sus hijos son otra cosa. ¿Me dicen amén? Amén. No es hereditario, no hay un gen, no es de transferencia. Sus hijos tienen que desarrollar su propia fe en el Señor. La consagración y la fidelidad de los padres no aseguran la salvación de los hijos. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad. ¿Por qué tenemos hijos que no están convertidos habiéndose formado en lugares cristianos? Respondan. ¿Somos negligentes a veces? ¿Sí? A veces somos negligentes a veces. Decimos, no, pues bueno, ya más adelante, o mañana, otro día, cuando tenga ganas de hacerlo, cuando tenga ganas yo, le voy a decir. Eso es precisamente la negligencia. ¿Sí? Más adelante, en el libro de Samuel, no se los leí, pero Dios, ¿sí?, dice que envía un varón con Elí. No sabemos nada de estos increíbles y para mí fascinantes personajes anónimos que aparecen de cuando en cuando en la Biblia, que no sabemos ni quiénes eran, ni de dónde vinieron, ni nada, ¿sí? Pero hicieron el trabajo de Dios. Dice que envió Dios a un varón y le dijo a Elí, has honrado más a tus hijos que a Dios. O sea que eres bien suavecito con tus hijos. Se los digo a los que son aquí hijos ahora. ¿Qué tipo de hijos son? Decidan qué tipo de hijos quieren ser. Elijan las virtudes que puedan ver en sus padres. Rechacen los fallos que tengan sus padres. Decidan ahorita que esos fallos no los van a presentar con sus hijos. Decidan, yo no voy a regañar nunca a mi hijo como me regaña mi papá. Y casi creo que les va a pasar lo que a mí. A veces me oigo regañando a alguien y escucho a mi papá. Creo que eso nos pasa a todos. Pero tenemos que saber que esto está movido no por el deseo de castigar, ni mucho menos, sí por el amor que tenemos por ellos. Entonces, quizás podamos decir, tenemos hijos inconversos porque no hemos sido suficientemente diligentes en la transmisión del Evangelio. Es nuestra responsabilidad, hermanos. Por tanto, dice el Deuteronomio, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos, y dice ahí también a los hijos de tus hijos. Así que, hermanos, es nuestro trabajo. No podemos tener excusa para eso. Como padres, no solo somos llamados, ¿sí?, sino que tenemos la obligación de predicar y enseñar el Evangelio a las generaciones venideras. Ponga atención, las iglesias como iglesias deben involucrarse en esto de manera activa. Tenemos que transmitir, tenemos que decirlo desde el púlpito. No tiene caso que nos estemos subiendo aquí para decir, pídele, declárate en prosperidad, declara que Dios te va a dar dinero y que vas a tener no solamente un automóvil, sino una concesionaria de automóviles. Eso se predica, hermanos, pero no es lo que dice la Biblia. Si Dios quiere bendecirnos, gracias a Dios. Si Dios no nos da prosperidad material, gracias a Dios también. Lo hemos visto en 3 o 4 predicaciones anteriores, ¿sí? Si trabaja, usted va a tener lo que necesita, lo que Dios quiera darle, ¿sí? Y si no tiene lo demás, es que es momento de que nosotros estemos quitándonos encima eso que constantemente nos ata y nos limita. Eso que dice, ¿por qué pasó lo que tenía que haber pasado? Lo dije mal. ¿Por qué pasó esto? No debería de haber pasado. Y entonces yo digo, hermano, si usted piensa de algún suceso en su vida, invirtió mal su dinero, pasó lo que haya pasado y tuvo estas consecuencias, y usted dice, ¿por qué pasó esto? ¿Qué piensa usted? ¿Que Dios estaba dormido cuando le pasó eso? ¿Piensa usted que Dios estaba distraído acá arreglando algún cometa en el espacio o que estaba dándole mantenimiento a la nebulosa? ¿Qué piensa usted que pasó? Cambiándole las pilas. No sé. ¿Qué piensa usted que pasó en su vida? ¿Dios se olvidó de usted? Nos limita, hermanos, pensar cómo hubiera sido si yo no hubiera ido, si yo no hubiera hecho, si yo no estuviera. ¿Qué es eso, hermano? No es correcto que ocupe su pensamiento en algo como eso. No podemos estar diciendo, bueno, es que, ¿sabe por qué pasó?
Yo no, pero Dios sí. Yo no lo puedo entender por qué llegué a este punto, no sé, pero Dios está ahí. Eso es la confianza que tenemos que mantener en Dios. Amén. No le voy a preguntar si me dice, dígame amén. Amén. No puedo, es que yo hubiera hecho, no, hermano, tenemos que saber que lo que pasó es que Dios permitió que pasara. No lo entiendo, no es lo que yo quería, no, pero Dios lo dejó en mi vida por algo. Y no tenemos que ser negligentes, tenemos que decirle a nuestros hijos, mira, esto pasó, pero tengo la fe en Dios. Sus hijos van a aprender más de eso que de cualquier otra cosa. Entonces, las iglesias deben involucrarse en esto, procurar cultos que digan y que prediquen esto que estamos diciendo. Es incómodo, sí, pero esto es lo que necesitamos hacer. No podemos dejar que los hijos elijan libremente un camino de perdición. Hay que oponernos. Que nos hagan caso, ya eso es otra cosa, ¿sí? Pero hay que oponernos a los caminos que nos llevan a perdición. ¿Me dicen amén? Amén. Entonces tenemos que decir, esta es la posición. Josué dijo, hermanos, elijan a quién servir. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto es lo que hay que hacer, hijo. Si no lo quieres hacer, estás en un error. Esto es lo que hay que hacer. Y cuando se vaya el hijo atufado, refunfuñando y diciendo cualquier cosa, diga, Señor, te encargo a este muchacho cabezón. Lo de cabezón no lo diga, no les, pero los pondremos en manos de Dios. No podemos dejar que ellos se vayan por donde quieran. Debemos hacer nuestro trabajo. Y aún así, hermanos, esto no va a garantizar su salvación, pero va a ayudar. Todo el texto que hemos leído nos enseña que lo necesario es preservar una relación con Dios, no nomás conocer a Dios, sino tener una relación con Dios y por lo que Él es, no solo por lo que Él hace en nosotros. Vea también la diferencia, debemos adorar a Dios por lo que es, porque es Dios, no porque nos da de comer, no porque nos hizo despertar, no porque me sanó de la enfermedad, no porque me devolvió lo robado, no por lo que hace, sino por lo que Dios es. Y es el que nos da la promesa de vida eterna. Por eso debemos adorarle y darle gracias a Dios. No tengo dinero, no le hace, la promesa es para mí o no. ¿Sí? ¿O se necesita un mínimo en el banco para poder tener la promesa de Dios? No. No tengo lo que yo siempre he querido, no, pero tiene la promesa de Dios. Dios no hace acepción de personas. Y no estamos aquí para vivir la vida como nosotros queramos, sino como Dios nos va dando la vida que nos da. Entonces, no solo por lo que Él hace con nosotros, sino por lo que nos da. Algunas personas van a una iglesia y encuentran todo muy bonito y cantan y tienen una experiencia y una sensación y emociones que les hacen acercarse a la iglesia. Pero aparte de los primeros meses y los primeros tiempos en la iglesia, de pronto se apagan. Y dicen, no, pues es que yo antes cuando venía sentía que Dios estaba conmigo, pero ahora ya no. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? Antes yo, cuando predicaba el hermano fulano, yo sentía el fuego del Espíritu, ¿sí? Pero ahora ya no. No sé dónde quedó todo aquello, entonces algo está mal y empiezan a alejarse de Dios como esa siguiente generación que no sabe que el Dios de los tiempos buenos es también el Dios de los tiempos malos. Y necesitamos mantener nuestra fe y necesitamos mantenernos de la mano de Dios siempre, ¿sí? Nosotros necesitamos conocer a Dios profundamente, nuestros hijos también. Necesitamos que conozcan su santidad, su justicia, su grandeza, su misericordia, su fidelidad. Todo lo que nosotros conocemos tenemos que hacer que brote en el conocimiento de nuestros hijos. Porque si no, ellos van a estar viviendo a través de nuestra fe y eso no es lo que Dios quiere. ¿Me dicen amén? Amén. Y tenemos que ver que no debemos dejar de asombrarnos nunca por Dios. No debemos acostumbrarnos a la columna de fuego, a la nube que nos quita el calor. No debemos acostumbrarnos a las bendiciones de Dios. Debemos de asombrarnos siempre por lo que Dios nos da. Cuando los milagros no existan, ni las señales, ni los prodigios, tenemos que seguir amando a nuestro Dios eternamente, especialmente porque Él nos ha dado la libertad del pecado y de la muerte. ¿Me dicen amén? Sí, estoy siendo repetitivo. Así que si hay algo que debemos recordar siempre acerca de Dios, es el Evangelio de Jesucristo. Las buenas nuevas, la promesa de vida eterna.
Bástate mi gracia, dijo Jesús. ¿Sí? Eso dijo Pablo, Señor, quítame estos problemas, bástate mi gracia. Los problemas son para que tú te enfrentes. ¿Sí? Les voy a decir algo que siempre interpretamos mal. Filipenses 4:13. Porque rima, ¿no? Yo me lo sé porque rima. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Y la gente dice, bueno, entonces puedo hacer cualquier cosa. ¿Sí? Hermano, lo que quiere decir es que cualquier cosa que pase en mi vida, puedo resistirla porque Cristo me fortalece. Cualquier cosa que pase en mi vida se puede caer en el mundo y yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. ¿Es diferente? Es diferente. No quiere decir, no, hombre, voy a emprender aquí y verás que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como si Dios te fuera a bendecir solamente porque eres tú. Perdónenlo, pero eres un siervo de Dios. Dios no está a tu servicio. Así que lo que tenemos que aprender es que pase lo que pase en nuestra vida, pase lo que pase, se ponga el mundo de cabeza, haya 7 días de oscuridad, caigan las plagas de Egipto, hermanos, nosotros podemos decir, todo lo puedo en Cristo, aguanto lo que sea porque Jesús está conmigo. Ese es el gozo del Señor y ese no debería de apagarse nunca. Y terminando, digo, hermanos, quizás, o volviendo a los proverbios, el proverbio más conocido, dijimos, el principio de la sabiduría, es el temor. Pero ¿qué tal este? Instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Trabajemos en eso con diligencia. No seamos negligentes en pasar el mensaje a la siguiente generación. Dice también en Deuteronomio, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si alguien tiene una duda, hermanos, la Biblia tiene respuesta. Lo he dicho antes, hace mucho yo creo que no lo digo, pero la Biblia es como el nivel aquel que usan los albañiles. Alguien llega y dice, oye, esta pared está inclinada. Y alguien diga, no, está inclinada, pero para acá. ¿Qué hacemos? Traemos una plomada. ¿Me dicen amén? ¿La plomada está chueca alguna vez, hermanos? No. Más cuando la estás acomodando. Pero una vez que la dejas que quede así, para eso es una plomada. Los arquitectos presentes. ¿Sí? O un nivel láser, voy a decir, para hacer Biblia 2.0. ¿Sí? Un nivel láser te dice exactamente, tu opinión es una, está inclinada como un poquito, trae un nivel láser y el nivel láser te va a decir cuánto, ¿sí? La Biblia es un nivel láser. Y si hay alguien que tenga una duda, ahí dice lo que tenemos que saber, si es útil para corregir, para instruir en justicia, etc. Y luego dice aparte a Timoteo, porque desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, que es la sabiduría que estamos buscando. Sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Termino con eso. Nuestra instrucción a los hijos, aunque sean adolescentes, aunque sean niños, aunque estén en edad de escuela, o sean adultos, ¿sí? Debe incluir los principios bíblicos que hemos leído, los que hemos aprendido y los que hemos aplicado a nuestra vida. Los tropezones, los fallos, los arrepentimientos, su experiencia personal, cómo se siente usted de lo que pasó, cómo se arrepintió usted de qué pasó, qué beneficios ha tenido de estar ahora cerca con Dios, es decir, nuestro testimonio personal. Tienen que saberlo nuestros hijos. Aunque creamos que no conocemos suficiente de la Biblia, todos tenemos un testimonio que compartir. Así que eso es lo que hay que decirle a nuestros hijos. ¿Por qué y por qué nosotros nos sentimos bien haciendo eso? Los padres cristianos no debemos delegar esa responsabilidad a otras personas. No hay que dejar que tengan una aplicación en, ¿cómo se llama? Estoy muy actualizado en eso. No hay que tener una aplicación de inteligencia artificial que les diga qué hacer o qué dice la Biblia. No, ni tampoco hay que dejar que tengan un pastor virtual, una persona que escuche predicaciones aisladas u otra que ya no les gustó y decir soy miembro digital o soy miembro virtual de tal congregación. No sirve de nada. Tal vez sirve de algo, pero
Necesitamos acercarnos a una iglesia y necesitamos acercarnos directamente a Dios y a la experiencia de convivir con hermanos que crean en una mujer. Debemos orientar o debemos cimentar a nuestros hijos en los preceptos bíblicos antes de que comiencen a ir a la escuela. Si ya se nos pasó el tiempo, hablo a los que ya están aquí medio adultos, medio crecidos, ¿sí? Tienen que hacer eso con sus hijos. ¿Me dicen amén? Levanten la vista de sus teléfonos. Pongan atención. Si no les sirve a nosotros los que estamos aquí, porque ustedes ya son hijos adolescentes, piénsenlo para sus hijos. Ustedes van a ser el relevo generacional. Va a llegar un momento en que nosotros ya no estemos aquí. No me gusta decirlo, pero es cierto. Va a llegar un momento en el que nosotros no estemos aquí. Me pregunto, ¿quién va a tocar la batería? Yo, lo siento mucho. Cuando ya no estés, yo voy a estar en la batería. Pero después de mí, ¿quién? ¿Tú crees? No, me refiero a que entiéndame, por favor. Estoy diciendo el relevo generacional. Es decir, murió Josué y se levantó alguien más. ¿Sí? Si no va a haber alguien que toque aquí, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a predicar aquí? ¿Quién va a tomar el relevo generacional? Necesitamos enseñarle a nuestros hijos. Necesitamos pasar la estafeta. Termino. ¿Sabes? Debemos hablar con nuestros hijos acerca de temas espirituales. ¿Por qué, hermanos? Porque el mundo no habla de temas espirituales. El mundo ahora escucha reggaetón. El mundo ahora escucha la opinión de fulano de tal. El mundo ahora escucha a los influencers, ¿sí? A las jovencitas en consejos de belleza, ¿sí? Y cosas como eso es lo que hay en el mundo. Necesitamos tener con nuestros hijos conversaciones relevantes, conversaciones que sean de tipo espiritual. ¿Qué piensas de esto? ¿Por qué crees en esto? Eso es lo que hay que hacer. Le van a torcer la boca. Si consigue que levanten la vista de los celulares, es un éxito. Hay que decirle a nuestros hijos qué es lo que es los temas trascendentes espirituales y no hay que dejar de trabajar con diligencia para la siguiente generación. Vivimos tiempo de gran peligro espiritual, debemos mantenernos firmes en la verdad de proteger a nuestros hijos. Esta responsabilidad, es cierto, es demasiado grande, pero contamos con el poder y la guía del Espíritu Santo. ¿Me dicen amén? Dios les bendiga entonces. Nos ponemos de pie para orar. Incline su rostro, nos vamos a orar a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, esta tarde porque estamos reunidos en este lugar, porque es por tu gracia que encaminas nuestros pasos hasta este sitio para escuchar de tu palabra, para beber, Señor, el agua espiritual, para recibir el consejo que resuena a través de los siglos acerca de conocerte y mantener una relación, porque tú eres fiel y sigues diciendo que quieres ser nuestro Dios si nosotros queremos servirte. Permite que tomemos en serio esta responsabilidad. Permite que nosotros podamos escucharte a través de todo ese tiempo, a través de todo el libro, y podamos decir, Señor, sí queremos ser tu pueblo. Ayúdanos, ayuda a nuestra incredulidad. Permite que no solamente te conozcamos, Señor, sino que pongamos por obra tu palabra. Que no seamos oidores olvidadizos. Que tengamos una relación contigo que se fortalezca y que crezca, que se mantenga, y que nos permita tomar conciencia, Señor, que es responsabilidad de nosotros llevarla a la siguiente generación. Sean nuestros hijos, o sean nuestros vecinos, o sea nuestra familia. Permite tomar conciencia de ellos, Señor, para que ya no seamos negligentes, sino que trabajemos, Señor, que no seamos perezosos y que con diligencia, Señor, digamos a otros y demos razón de la fe que hay en nosotros, de nuestra esperanza que hay en ti, y que pueda servir este conocimiento a aquellos, Señor, que estén lejos de ti, aquellos que quizás antes estaban cerca y se han enfriado, se han alejado, Señor. Permite que sea nuestro objetivo principal, que podamos decirle a una persona que hace mucho que no vemos, ¿cómo andas de iglesia? ¿Qué hay de tu vida espiritual? Sin miedo,
que no tengamos, Señor, duda en decirle a las personas, acércate a Dios. No le hace que no vengas aquí a esta iglesia, pero acércate a Dios, ¿sí? Recuerda sus maravillas, recuerda que tenemos la promesa de decirle a aquellos que nos rodean, a aquellos con los que hace mucho que no hablamos, que podamos renovar este compromiso, que podamos decirle, gracias a Dios, que el gozo de su salvación me acompaña siempre, todos los días de mi vida. Porque sé que Jesús está con nosotros y dice, estoy a la puerta y llamo. Y el que da testimonio de estas cosas dice de él, ciertamente viene en breve. Permítenos estar preparados, permítenos conocer los días para que estemos apercibidos, Señor, de que tu regreso es inminente y de que nuestra responsabilidad es llevar el Evangelio a la siguiente generación. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús te agradezco y te pido. Amén y amén. Dios les bendiga.